para nosotros es un placer tenerlos al frente, ¿no? Y poder tocar temas que son de la contingencia mundial y nacional en especial, ¿no? Voy a hacer un breve recuento de lo que vamos a tocar en este caso. Arrancaríamos con lo que es la Comuna de París, 149 aniversario, un hito fundamental en la historia de los movimientos libertarios del mundo, ¿no? Después trataríamos lo que es el asesinato de Manuel Rodríguez por los hermanos Carrera, lo miramos como los primeros asesinatos políticos en Chile. Ho Chi Minh, aniversario de su nacimiento, el pequeño líder que derrotó a los japoneses, franceses y ayudó a derrotar al imperio. Que los gringos no son tan como lo que dicen, ¿no? La contingencia de Venezuela con la llegada de los tanqueros iraníes que están ayudando a resolver el problema de la gasolina nueva. Ustedes saben de que Venezuela es un país petrolero, pero la tecnología para refinar petróleo es gringa. Entonces los gringos hace como 3 años nos vienen quitando los insumos y no entregándonos los repuestos que necesita la industria petrolera, manejada por, o sea, hasta ese momento manejada por ellos. En este instante Venezuela está en una reconversión de su industria petrolera para hacerla más universal, para no depender de los gringos. Estados Unidos y Chile. Chile en su momento histórico, ¿no? Con su pandemia, bueno, y otra cuestión que no hay que dejar de lado, la explosión social que tiene el imperio en su propia física. Sabemos de que hay alrededor de unos 25 estados que está la gente reclamando por los asesinatos que han cometido la policía contra la gente de raza negra y latina. Dentro de ese escenario es que podemos desarrollar el tema. Arrancaríamos con la visión tuya, Silvino. Bueno, lo que a mí me interesa, digamos, como el punto de vista político, obviamente, pero digamos yo como músico y compositor, resaltar, digamos, el tema de el papel que jugó el nombre de Manuel Rodríguez en los años finales de los años 70, años 80, en que cuando yo vivía en Leipzig, en el grupo de Leipzig, de los compañeros del Partido Comunista, del cual yo era miembro, y soy miembro todavía, digamos, se planteaba, digamos, el apoyo al movimiento patriótico Manuel Rodríguez desde el exterior, desde el exilio. Y entonces se recalcaba, digamos, que las brigadas rodriguistas en Chile iban a ser, y de hecho fueron, jugaron un papel muy importante, digamos, en la insurrección, ¿no? Y en las protestas también estuvieron muy presentes. Y yo era una de las personas que siempre apoyé, digamos, que también la vía armada era posible, por la vía armada votar a Pinochet también, o sea, que nuestro partido también tenía que hacer uso de ese derecho revolucionario que era alzarse por la arma a través del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, con lo que respecta a nosotros. Y en ese sentido, digamos, en los años 80 nosotros con el grupo Alerce recorrimos gran parte de Europa recolectando dinero
para la brigada, para el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Creo que en esos años llegamos a juntar casi 100.000 marcos alemanes. Era harta plata y instrumentos también de todo tipo que mandábamos a Chile. Y esa experiencia fue bastante comprometedora en el sentido mío para mí en cuanto al compromiso que yo tenía como músico y le compuse una canción, me acuerdo, a Manuel Rodríguez. Compuse una canción que acá era bien, bueno, también la tocaron en la radio Moscú y en todos los canales que teníamos y la dimos a conocer en Chile también y se llama La Tierra de Manuel, se llamaba esta canción. Bueno, yo creo que la figura de Manuel Rodríguez en ese sentido es uno de los orgullos que podemos tener, ¿no? En cuanto a lo que a la claridad que él tenía de lo que él pretendía. Y entonces, digamos, es un muy buen ejemplo, es un muy buen ejemplo en cuanto a lo que nosotros en aquel entonces y hoy día todavía necesitábamos en el sentido de tener esos ejemplos de la historia, no solamente, digamos, Salvador Allende, que es muy importante, ¿no? Pero Manuel Rodríguez jugó un papel importante en ese sentido. Bueno, eso es lo que podría decir en cuanto al tema Manuel Rodríguez, ¿no? Marcela. Sí, el audio. A veces todavía no me manejo muy bien en esto. Siguiendo con lo que dice Cirilio, lo de Manuel Rodríguez. Manuel Rodríguez tiene una significancia para nosotros muy grande y es por eso que el Partido Comunista, cuando decide hacer la insurrección, tomar por sus propias manos la defensa del pueblo, toma este nombre, porque para nosotros es un tremendo ícono. Recordemos que Manuel Rodríguez, él no era aristócrata, ¿cierto? Como los hermanos Carrera, pero tampoco era hijo de, de- de- de personas pobres. ¿Eh? No era ni un hijo guacho, ni hijo de un peón del campo. No, él tuvo la oportunidad de estudiar, muchas dificultades económicas sí, pero tuvo la oportunidad de estudiar. En ese tiempo no cualquiera podía estudiar, evidentemente tenía que tener algún linaje o algún acomodo social, al menos ser como lo que aquí consideraríamos esta, esta clase media con posibilidades de endeudamiento. Somos pobres, pero encubiertos a través de una posibilidad de endeudamiento que no todos tienen. Eso era Manuel Rodríguez. Estudió, le costó mucho pagar la universidad porque era una universidad, la única universidad que existía en Chile era una universidad pagada. Ahí sacó la carrera de Derecho, discutiendo con los que estaban a cargo, ¿cierto? Poniendo las palabras del padre Hurtado sobre la mesa para decirle, oye, ustedes me están cobrando, no me dejan titular porque no entienden dicen ser muy cristianos y no entienden las palabras eh, de Cristo pobre. Ese es Manuel Rodríguez. Manuel Rodríguez recorrió Chile buscando que hubiera mayor justicia social, no solo la independencia. Él entendía la independencia del país con justicia, si no, ¿para qué? Como decimos nosotros ahora, después de octubre en adelante, con todo, si no, ¿para qué? No vale la
hacer un maquillaje. De eso se trata. Ese es Manuel Rodríguez. Manuel Rodríguez lo asesinaron y nunca se supo dónde quedó su cuerpo. Lo tomaron secuestrado, se lo llevaron y se dice que probablemente y de ahí nunca nadie más supo. Es el primer detenido desaparecido que tiene Chile. Así nosotros lo hemos resignificado, leyendo un poquitito, mirándonos hacia adentro en nuestra historia, y luego con los lamentables sucesos de la dictadura, nosotros decimos, bueno, dado las características que tuvo su asesinato, podemos decir, según esta nueva configuración, este nuevo término, que es de ahora, ¿cierto? Contemporáneo, es nuestro primer detenido desaparecido. Esa es la significancia que tiene. Y principalmente esa es la significancia que tuvo para los compañeros del partido en los años 80, a fines de los años 70, ya en los años 80 cuando se decide formar este movimiento, que tuvo en sus manos al dictador. Y yo me pregunto, bueno, ¿qué otro grupo en Chile que a veces se creen más de izquierda, ¿cierto? Eh, y nos critican a nosotros porque hemos hecho algún tipo de alianza, porque buscamos vías democráticas como para poder hacer reformas. Estamos siempre viendo hacia dónde seguir, qué es lo que hay que hacer. A propósito de Comuna de París, para que no fracase, hay que profundizar, pero hay que aprender también. Bueno, ese partido que critican justamente por buscar las vías concretas para poder hacer un camino revolucionario, es el que estuvo a punto, con el nombre de Manuel Rodríguez a la cabeza, de justiciar a ese dictador sangriento que teníamos en el país. Bueno, a propósito de Comuna de París, es una experiencia muy poco conocida, muy poco rescatada por los libros de historia, y para nosotros tiene tremenda significación, digo, para nosotros los comunistas del mundo, los proletarios del mundo que nos unimos y que entendemos que somos finalmente, con nuestras particularidades, una misma historia. La Comuna de París fue, si no me equivoco, el primer intento o uno de los primeros intentos de hacer autogestión, y hacerla desde los propios trabajadores, tomar el territorio en sus manos y hacer justicia, darle más atribuciones políticas a las mujeres, entender que las fábricas tenían que producir en un nivel mayor, tenían que producir para el pueblo, entender que el gobierno tenía que estar separado de la iglesia y que aquí todos somos bienvenidos, o eran bienvenidos en ese momento, en la construcción de gobierno, entender que las minorías, cuando se juntan, son mayoría. Y ese intento simplemente de justicia, de ser un gobierno que ejerce un rol de autoridad votado por el mismo pueblo, fue masacrado. Y fue masacrado no solamente con las armas francesas, sino que aquí hubo un intento de dejar las peleas burguesas que llevaban a Europa por tanto tiempo a la guerra, una guerra que era simplemente por mantener alianzas de poder entre las propias burguesías y que nada tenían que ver con el pueblo que salía a morir a esta guerra. Bueno, se pusieron de acuerdo entre ellos y aquí el enemigo mayor lo reconocieron como los comunistas. Finalmente, entre las guerras burguesas, simplemente se iban a disputar un poco de terreno o uno o más capitales, pero cuando reconocieron que aquí se podía subvertir el orden económico, entonces identificaron que ahí estaba el verdadero enemigo. Y desde ahí en adelante, bueno, desde un poquitito antes, ¿cierto? Ya desde cuando
los primeros obreros empezaron a tomar conciencia de sí mismos, pero desde ese minuto, cuando se juntan las potencias para echar abajo este intento de autogobernarse con justicia social, es entonces desde ahí en donde se puede identificar con claridad que los comunistas pasan a ser el enemigo de los poderes económicos burgueses. Y no quiero alargarme mucho más, solamente decir que lo que está viviendo hoy día Venezuela y esta ayuda de Irán hacia el país hermano latinoamericano es otra forma de expresión hermano, de expresión humanitaria, una solidaridad que tiene que ver con esta relación de poderes. Acá el imperio hoy día liderado por Estados Unidos, pero otrora Inglaterra, otrora, bueno, quien estuviera a la cabeza, ¿cierto?, de este imperialismo. Hoy es Estados Unidos el que tiene el mayor control de las armas, junto con su aliado Israel, ¿cierto? Pero hoy día que tiene el control hegemónico del mundo, lo menos de toda esta parte, sin considerar, por supuesto, la apertura que ha tenido China en la órbita mundial, pero en esta parte del mundo Estados Unidos es el que pone las reglas y no permitía que se hiciera posible esta solidaridad de pueblos. Bueno, Irán lo rompió. Irán puso aquí, y a mí me gustaría poder escucharlos a ustedes en un análisis más profundo sobre esta temática, que sí como se reconoció desde el tiempo de la Comuna de París, los enemigos de los poderosos eran aquellos que buscaban un poquitito de justicia social y poder autogestionarse en sus propios gobiernos para asegurar que la justicia llegara a todas las personas. Bueno, para Estados Unidos, Venezuela es hoy día lo más peligroso, junto con Cuba, en esta América unida. Es a eso donde está penetrando Irán. Es tremendamente importante. Yo creo que quizás es uno de los hechos más relevantes que tenemos en nuestra contemporaneidad. Yo les pediría como casi un favor que pudieran ustedes desde allá de Venezuela poder profundizar un poquitito más adelante cuando estemos en la conversación, porque es probable que este programa sea escuchado por otros chilenos y a nosotros nos va a servir también como aprendizaje. Dale, Pepe. ¿Me escuchas? Ahora sí. Ahora. Yo me voy a referir al primer crimen político, que no tiene nada de nuevo con lo que está pasando hoy día, haciendo una breve reseña histórica. Manuel Rodríguez, siendo un abogado, él crea el regimiento, lo usa de la muerte, porque tenía un tal compromiso con la patria, que él quería una patria libre, soberana. Estaba tan embetunado de lo que era el ser patriota, que siendo amigo y compañero de uno de los Carreras mientras estudiaba, siempre fue fiel a los Carreras, decide unirse a San Martín y a O'Higgins en la cruzada del Ejército Libertador. Deja de lado a su amigo de la vida por servir a la patria. Fue como le pagaron. Manuel Rodríguez, él siempre quiso una patria democrática y republicana. Y tuvo los encontrones con O'Higgins porque O'Higgins fue un dictador. O'Higgins fue un dictador. Cuando, después de que pasa el desastre de Cancha allá, el ejército trata de volver a Argentina para rearmarse, y ahí es cuando Rodríguez se pone en la plaza y dice la célebre frase: aún tenemos patria ciudadana, y lo insta a volver a pelear.
Bueno, una vez terminado la batalla de Maipú, cuando ya casi se consolida la independencia, se entera de la muerte de los Carreras. Y él, con su espíritu patriota que siempre tuvo, entra a todo galope al Palacio de Gobierno a increpar a Bernardo Higgins. Y ahí es donde se produce el primer encontrón. Y O'Higgins le increpa porque es un inmaduro, que es un exaltado, etcétera, etcétera, etcétera. Y le dice que lo mejor que voy a hacer es que se vaya a perfeccionar a Europa o a Estados Unidos, que el Estado le va a pagar una cierta cantidad de plata a los pasajes y le van a mandar cierta remesa al mes para que esté allá, porque querían sacarlo. Entonces Moreno Rodríguez le dice que después de todo lo que había luchado, no lo iban a sacar y él se va a quedar. Lo mandan a matar. Esto fue encargado por la logia Lautarina, que pertenecía a O'Higgins y San Martín. Y lo mata un capitán del ejército argentino que ya tenía sangre en ojo con Manuel Rodríguez, porque no había tenido presidente y se le escapó. Entonces, estoy haciendo un contexto general de cómo fue el asesinato. Pero fue un asesinato político porque O'Higgins, o sea, los Carreras con Manuel Rodríguez ya le estaban haciendo sombra. Lo encontraban revoltoso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es la misma maquinación que estamos viendo en estos tiempos. Es el mismo sistema. Es el mismo sistema donde los dirigentes sociales son suicidados. Los dirigentes vecinales son suicidados y es la misma temática. No tenemos nada nuevo frente al primer asesinato político a lo que están ocurriendo hoy. No sé si me expliqué bien, no sé si entendieron la idea, pero eso es el asesinato político que ocurrió en Chile. Los Carreras y Manuel Rodríguez son los primeros detenidos desaparecidos en nuestro país. Bueno, muy buenos días, teleoyentes y en especial invitados. Irino, una vez más Marcela y nuestro amigo Pedro. Sobre estos temas tan importantes, nacionales e internacionales. Para opinar sobre el tema, yo recurrí a un libro escrito por Orlando Millas. Ustedes lo conocen. Orlando Millas muere en el exilio. Él escribió este libro muy importante que se llama De O'Higgins Allende. De O'Higgins Allende. Un libro extraordinario donde hace un análisis de historia. Entonces, ahí está. Entonces, yo recurrí a este libro para tratar el tema que estamos conversando. La comuna, el problema del aniversario de Ho Chi Minh, Manuel Rodríguez, y el quiebre internacional que se le ha hecho al imperialismo por la solidaridad iraní-Venezuela, los pueblos iraní a Venezuela. Entonces, aquí el compañero Orlando Villa grafica muy bien el papel del guerrillero, el primer guerrillero, además del primer desaparecido, el primer crimen político, además también tiene ese hecho, ser el primer guerrillero que existe en Chile y en América Latina. Levantando una consigna muy importante, y para mí creo que cuando los hombres levantan una consigna dejan un valor, como ayer dejó Chávez cuando dice por ahora. Eso significó mucho para un pueblo. Igual cosa ocurrió con Manuel Rodríguez cuando él dice
aún tenemos patria ciudadana después de la derrota de la patria vieja. Esa consigna unió a todos los que querían una república realmente soberana, como decía Marcela. Y él forma este movimiento guerrillero con campesinos y capas medias de la época, de la aristocracia. Y realiza realmente un trabajo que encarnó en el pueblo, que es importante. Manuel Rodríguez es parte del pueblo chileno. Y O'Higgins, con todas las dificultades que tuvo y todas las realidades que la aristocracia de la época creó para la cizaña, la división, cayó en esos juegos de la aristocracia, de la burguesía de la época, para enfrentar a Manuel Rodríguez y eventualmente a los Cabrera. Pero la significancia de Manuel Rodríguez está centrada ahí, que logró hacerse parte, sangre del cuerpo del pueblo chileno. Hasta el día de hoy, Manuel Rodríguez es sinónimo de pueblo, y la gente así lo entiende. Entonces, no es raro lo que decía Cirilo, la conformación del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Ese organismo creado por el partido en el año 80 por ahí, responde a enfrentar a una dictadura fascista, criminal, para dar paso a una lucha del pueblo. Entonces, Manuel Rodríguez tiene una significancia extraordinaria en nuestra lucha social de Chile, por lograr un país y una sociedad iguales. O sea, entonces, lo que ocurre en Chile con esta lucha de octubre pasado, que ya hayan 7 meses, con un gobierno que no tiene nada que enviarle actitud dictatorial, con lo que dirige Piñera. Ese movimiento nacido en octubre hasta el día de hoy responde a eso. Que, como decía otro día Omar, Chile jamás ha estado uniendo. Si miramos la historia del movimiento obrero, sindical, social, siempre ha estado el movimiento trabajando y luchando para abrirse campo y montar una sociedad distinta, una sociedad de iguales. Buen día. Saludos a todos. Que se apaguen las guitarras, que la patria está de duelo. Nuestra tierra se oscurece, mataron al guerrillero. En Quintillo mataron los asesinos. La espada está sangrando. Por el camino, sobre el camino en sí. ¿Quién lo diría? Que se apague la alegría, pues la sangre corra de nuestro guerrillero. Así lo dice Pablo Neruda y Vicente Bianchi en ese poema precioso, dedicado a nuestro guerrillero insigne de la patria. Que hoy esa sangre que se derramó se convierte en esperanza, y esa esperanza es la solidaridad de los pueblos del mundo con nuestra patria Venezuela, con nuestra República Bolivariana, donde en estos días recibimos el apoyo solidario del pueblo de Irán con esa entrada de esos tanqueros que traían no solamente gasolina, sino que traen la esperanza para los pueblos de Latinoamérica, donde se ve reflejado que pese a esa bota imperial que intenta pisarnos el cuello, pisarnos la yugular, aún sigue corriendo esa sangre de revolucionaria, esa sangre de integración. Y por cierto que mañana nuevamente Venezuela entra a un periodo de flexibilización de esta cuarentena, y dentro de las actividades que se van a hacer el día de mañana es la reapertura de las estaciones de gasolina de nuestra república, donde nuevamente la patria sale a llenar sus tanques y a darle productividad a nuestras industrias y a nuestra Venezuela. Por supuesto, reglamentado bajo un esquema que explicó ayer nuestro presidente constitucional
nacional Nicolás Maduro, se reactiva esa carga de gasolina para el pueblo, para la patria. Gasolina de solidaridad, gasolina de conciencia. Incluso como una reflexión a estos personajes, o personajillos de la oposición venezolana y del mundo, se dice pues que hay un cierto lema venezolano, un poquito en un sentido gracioso, donde dice a nuestros opositores si quieren la gasolina con plomo o sin plomo. Nuestro pueblo la recibe en solidaridad y los opositores verán ellos cómo la quieren recibir. Lo que sí se está recibiendo es la amistad, la solidaridad de los pueblos, y una vez más Venezuela levanta su espada libertaria junto con las repúblicas de Latinoamérica que están buscando progreso, que están buscando oportunidades de ser más justos, más solidarios, y en este sentido, pues nuevamente el perro que ladró no se acciona, porque por allá ladró un perro catire semi-anaranjado, pero ahí quedó, porque llegó la gasolina, entraron los tanqueros a la patria, y Venezuela dentro de poco pues, reactivará sus refinerías, porque no solamente llegó gasolina, sino que ya le llegaron todos los productos necesarios para la tecnología, para reactivar nuestro parque y nuestra industria petrolera. Venezuela se levanta y le dice a nuestra Latinoamérica que sí es viable y sí es posible un camino de igualdad y de solidaridad. Mira, Venezuela, país fundamentalmente monoproductor, como casi todo lo que es Latinoamérica, ¿no? Las organizaciones mundiales del comercio pusieron a unos que son productores de materias primas y los otros son los que le colocan el valor agregado y luego nos devuelven lo que nosotros le entregamos como materia prima, ¿no? Al margen del petróleo, Venezuela también exporta hierro, pero es importante siempre aclarar por qué un país con las mayores reservas probadas del mundo no tiene gasolina. Eso es medio paradójico, ¿no? Pero uno debe hacer un parangón porque, por ejemplo, cuando en Chile siendo el primer país productor de cobre en la época bueno, siempre, ¿no? Pero en la época de Frei, cuando se nacionalizan las mineras, solamente lo que hicieron un maquillaje. Inclusive, en la escuela de minería no se enseñaba la tecnología de cobre. Cuando Chile producía cobre, pero la tecnología estaba en manuscrita. Incluso con Allende, recién en la Universidad Técnica del Estado, se creó una carrera como aprender a refinar el cobre, que Chile es un montón de cobre por donde tú lo ves, pero hasta ese momento no había la tecnología propia. Lo mismo sucede con el petróleo en Venezuela y el hierro, ¿no? El petróleo en Venezuela a finales del 1890 se descubre en el Táchira. En el Táchira se empieza la explotación del cobre con antes de José Vicente Gómez, Cipriano Castro. Cipriano Castro autoriza la primera empresa petrolera con capitales venezolanos. A Castro viene la potencia extranjera a cobrar un interés dinero a Venezuela, bombardean La Guaira, Puerto Cabello, Francia, Inglaterra y Holanda, creo. Son tres países que vinieron a invadir, ¿no? Le dan un golpe de Estado a Castro y montan a Gómez. Gómez entrega las petroleras nuestras a los capitales gringos. Desde esa época, 1910-1920, que los gringos se instalan en Venezuela. Se instalan en Venezuela. Cuando ellos montan las refinerías para procesar el crudo venezolano, lo hacen pensando en cómo utilizar los recursos nuestros para el desarrollo de los Estados Unidos. La tecnología desde esa época hasta ahorita siempre ha sido norteamericana, ¿no? Como cuando te explotan, se llevan los recursos, pero no te dejan tecnología.
la dependencia tecnológica de Venezuela hasta, qué sé yo, inicio hasta hace como 3, 4 años, cuando ya los gringos deciden bloquear completamente lo que es la industria petrolera, porque es la cadena tubular del país, Venezuela empieza a hacer una reconversión, empieza a hacer una reconversión de la tecnología. Pero quedamos sin gasolina, porque los gringos nos persiguen los barcos en todas partes. El producto que se llevaban los gringos, las regalías que pagaban por cada $100 que se llevaban, dejaban $1 en Venezuela. Ellos desarrollaron, asfaltaron lo que es Nueva York con el asfalto venezolano. Desarrollaron lo que es la Florida con los capitales venezolanos. La Segunda Guerra Mundial, la empresa de Rockefeller, que eran dueñas de las refinerías, se llevaban el petróleo venezolano y se lo vendían también a los alemanes, y financiando la guerra. Cuando entra el comandante y se entiende de que la industria petrolera además había generado toda una aristocracia. Una aristocracia era un país dentro de un país. Ellos no, pagaban intereses o dividendos en otros países y dentro de Venezuela ellos no reportaban ganancias, siempre daban pérdidas. El manejo de las transnacionales dentro de Venezuela permitió ese saqueo. Cuando tú tienes que hacer lo que es reconversión, poderte salir de la tecnología gringa y crear tu propia tecnología, pasó lo mismo que en Chile. O sea, no teníamos técnicos educados pensando en la máquina, sino que todos los tipos fueron pensando de que tú tenías que producir para entregarle al imperio. Aquí en Venezuela se le dice pipi yanqui, ¿no? Petit yanqui, o sea, como la alberca, ¿no? Son las alberquitas, por eso que el dicho es petit yanqui, o sea, son yanquis chiquititos. Tú tienes que mirar que cómo ha sido la penetración gringa en Venezuela, que hasta el calendario escolar está regido como los gringos, ¿no? Ellos salen de vacaciones en julio, nosotros salimos de vacaciones en julio. ¿Pero por qué? Porque los tipos salían de vacaciones para irse a veranear allá a los Estados Unidos. O sea, somos el único país que andamos rigiéndonos por el horario gringo. Todavía no podemos cambiar nosotros esa mentalidad dentro del país, de hacer el año lectivo el año escolar dentro del año lectivo. Venezuela tiene los presupuestos escolares cortados por la mitad, porque el año se divide en 2 años, empieza en el 2021, termina el 2022, o sea, no es dentro del año. O sea, todo ese patrón ideológico impacto, el poderlo romper, ha costado una y la otra, como decimos acá, ¿no? Una bola y las otras también, porque quitarle la mentalidad. Nosotros tenemos aquí una oposición que no es venezolana, o sea, nacieron acá por accidente, pero tú los ves que ellos auparon para que vayan y nos castiguen donde la banca le niega los créditos a Venezuela. Se acaban de robar Citgo, que es una empresa, la mayor refinería que hay en los Estados Unidos, que es propiedad del Estado venezolano. Los gringos se la robaron, son $38 mil millones de dólares, que la remataron por $1.800 millones de dólares. En Colombia, monómero de Venezuela, también se la robaron. Los portugueses le tienen retenido alrededor de $3.000 millones de dólares. Los ingleses, $1.200 millones de dólares. Los alemanes. Toda Europa reconoce al fascista de Guaidó. Entonces se aprovechan de esa figura para saquear a Venezuela. Venezuela en estos instantes, las pérdidas que ha tenido son alrededor de $400.000 millones de dólares. ¿No han robado? Robado, sí, lo han saqueado. Entonces persiguen la comida, persiguen la medicina, persiguen el petróleo, persiguen los aviones. Y todavía estamos acá. O sea, ahora el poder romper ese bloqueo con los iraníes, en el 2008 Irán sufrió una situación parecida y Venezuela le vendió o negoció con los iraníes $800 millones de dólares en gasolina. Habían 20.000 barriles de gasolina diario hacia Irán. Irán
cuando nos envía la gasolina, está haciendo mano de vuelta. Pero ellos también entendieron que Irán tiene un problema también de suministro de gasolina, tampoco es que sean bollantes, pero haciendo un esfuerzo grande porque hay que romper ese bloqueo. Y se rompió. Cuando vinieron los 5 tanqueros, también venían 2 submarinos nucleares cortando los barcos, ¿no? Si fue un problema mucho más grande de que llegaron los 5 barcos. El trasladarse por todo ese mar, ahí ellos no venían solo, venían aviones haciendo la escolta de los barcos. Los gringos no se atrevieron ni se van a atrever. En estos momentos en Colombia hay 800 tropas que llegaron sin pedirle permiso a nadie, porque Colombia es un país absolutamente vendido, o sea, es un país donde estaba fallido. Yo asumo de que los gringos llegaron a llegar porque necesitaban mano de obra calificada para saber cómo estaba la producción de coca, ¿no? Porque para de otra manera van a llegar con 800 soldados y los paran en la frontera con Venezuela. O sea, hay tambores de guerra, pero nosotros decimos que los gringos entrarán, pero no saldrán. ¿Querido? Bueno, tiene que ver más allá de eso con la crisis, digamos, general que hoy día está viviendo el capitalismo, ¿no? Realmente después de que cayó el muro, cuando aquella vez se rompió el equilibrio en el sentido, nunca el mundo había estado más seguro que en ese tiempo, ¿no? A pesar de que hubieron muchas posibilidades de confrontación, pero el hecho de tener dos sistemas que eran más o menos parecidos en el sentido del punto de vista militar, entonces hacía que fuera menos posible, digamos, una confrontación que era imposible imaginar en aquel entonces. Pero hoy día, digamos, como decía Jürgen Lacerten, un alemán acá, escritor también, Jürgen Kuczynski, que el capitalismo se empieza a devorar solo. O sea, en esta crisis vemos que en el tema de la pandemia, vemos que la repartición del mundo hoy día, después de que esto pase en algún tiempo y puedan hacerse algunos análisis, vamos a ver que la concentración del capital está cada día en menos manos y ya, digamos, el mundo, por eso hay que tener un poco de cuidado en el sentido de que hoy día no son los gobiernos los que están dominando al mundo en el sentido. O sea, si vemos bien que la Bayer de Alemania compró a Monsanto en 50.000 millones de dólares, y todos sabemos quién es Monsanto. Entonces sabemos entonces que, como decía anteriormente, que el capital, digamos, la concentración del capital, como ya lo decía Lenin, lo decía Marx, cada vez está en menos manos. Y son pocos los carteles que hoy día están dominando al mundo. Entre ellos 3 o 4 empresas norteamericanas, el poder de los judíos muy fuerte en el mundo y de mucha fuerza.
de la iglesia también. Para mí tiene que ver esto el tema de Venezuela, digamos, y de Latinoamérica, tiene que ver con eso, digamos, de que cómo respondemos, digamos, a esa fuerza bruta que está ejerciendo por expoliar a los pueblos en el mundo, pero en nuestro sentido en Latinoamérica, de cómo nosotros podemos realmente crear un frente que vaya más allá, digamos, de la consigna de la izquierda, en el sentido de poder aunar fuerzas que realmente puedan hacerle paroli al imperialismo, pero en el sentido claro, porque faltan hoy día, nos faltan propuestas, creo yo, propuestas más concretas todavía, que interpreten a la gente, porque es muy difícil hoy día mover a la gente. Nosotros los comunistas, en este marco, estamos en deuda. Nosotros estamos en deuda. Nosotros nos hemos quedado un poco atrás, bastante atrás. No hemos sido capaces un poco de analizar en el marco de lo que está sucediendo en el mundo. Yo creo que nos ha quedado un poco grande el chaleco, y entonces necesitamos reflexionar cómo nuestra política de izquierda, nuestra política, digamos, se hace presente en la masa, en la gente, cómo la gente hace suya propuestas nuestras que tengan que ser contemporáneas. Yo creo que es importante analizar de ese aspecto nuestro quehacer también, ¿no? Gracias. Marcela. Mira, a propósito de lo último que mencionaba Cirilio, para mantener el hilo, lo que podemos hacer nosotros. Ustedes tenían dentro de los temas a plantear esta pandemia en Chile. Y bueno, ¿qué podemos hacer? Lo que tenemos que hacer es acudir donde está la necesidad y transformarlo en demanda. Transformarlo en demanda al mismo tiempo que lo transformamos en de gobierno. Cuando nosotros vamos a colaborar en una olla común a cualquier población y nos encontramos con que esa necesidad de comer genera posibilidades de organización y nosotros podemos ayudar que eso se materialice. Y luego esa organización analiza las demandas de esa población. Entonces, en ese minuto, nosotros tenemos que entender que todo ese proceso es, si es que nosotros logramos canalizarlo, una propuesta en sí misma. Esa es la forma nosotros podemos convencer a la población de que sí somos una alternativa muy viable y que nuestras propuestas tienen un sustento en lo económico, en lo social, en lo político. Somos una alternativa y no podemos dejar de serla, pero solamente vamos a demostrar que lo somos y que estamos donde las cosas queman, si es que estamos en la práctica, colaborando y forjando día a día que esa organización sea posible. Antiguamente se discutía mucho la palabra, o se discutía mucho sobre la palabra vanguardia. Yo con el tiempo me he convencido que vanguardia no es otra cosa sino que la posibilidad de usar las demandas, no ser el que se las sabe todas, el que usa y el que organiza planificadamente para realizar un programa. Eso yo creo que nosotros
no podemos perdernos. Y fíjate que eso lo podemos ver a microescala como también a gran escala. Yo creo que lo que está haciendo Venezuela en este minuto, buscando las alianzas internacionales, nada más y nada menos que eso. ¿Cómo hacemos posible, cómo hacemos viable lo que nosotros hemos planificado? Y esta planificación de grandes objetivos tiene que tener una bajada de objetivos específicos, objetivos concretos a desarrollar en un momento determinado cuando los problemas se nos suscitan. Fíjate que es sumamente interesante lo que sucedió con Irán, porque decían desde el 2008, y claro, habían surgido en este contexto algunas ayudas de memoria cuando fue Chávez el que colaboró con Irán en un momento en donde Irán lo estaba pasando muy mal, y de ahí Chávez ya dijo en algunas de esas entrevistas, ellos nos van a devolver la mano en el futuro. Eso es planificar a largo plazo. La solidaridad se tiene que desplegar, pero se tiene que desplegar siempre pensando en una manera inteligente de poder fortalecernos mutuamente. Claro, porque si no lo hacemos de una forma ordenada, incluso científicamente, en nuestro quehacer, nos van a meter los otros que sí llevan planificando y sí tienen todos los recursos para poder hacerlo, ¿cierto? Yo creo que esto que hemos vivido hoy en el mundo, como decía el compañero Cirilo, es un escenario que probablemente nosotros a lo mejor teníamos pensado que podía suceder, pero claro, como uno no tiene la bolita de cristal y no sabemos en qué minuto del calendario nos vamos a marcar, ni tampoco pensamos en que, no sé, pues en nuestra agenda tenemos anotada la fecha de la revolución, nos podemos saber de antemano cuándo el pueblo se va a alzar y va a hacer un estallido. Ya estamos en presencia de un estallido en más de 20, bueno, algunos medios dicen 25, otros dicen 30 ciudades allá en Estados Unidos. Y estamos hablando de ciudades importantes, no son solamente los espacios donde estaban los inmigrantes, los excluidos de siempre, ¿no? Están en Nueva York, en Chicago, Illinois, bueno, Atlanta. Bueno, Atlanta se caracterizaba ya por grandes protestas, pero las otras ciudades no. Y estamos en presencia de, en Estados Unidos allá, de algo muy similar que vivimos acá en Chile. Realmente es impresionante ver las similitudes y lo vigente que tienen estas palabras de Marx cuando decía los proletarios del mundo, únanse, porque efectivamente los problemas que se viven en las distintas partes son similares en cuanto a la exclusión de los mismos de siempre, pero también las condiciones que el neoliberalismo en esta fase del capitalismo tiene como para desplegar y va asumiendo en la pobreza a grandes partes de la población, al mismo tiempo que va acumulando una riqueza inconmensurable en un pequeño grupúsculo de la humanidad. Eso es lo que está pasando. Y como digo, no podíamos decirlo en cuanto a la fecha, pero escucha que están vigentes las palabras de Marx, y escucha que eso habla de una planificación a largo plazo. Yo creo que ahí más o menos a lo mejor podemos responder algunas de las inquietudes que siempre nos surgen, no nos surgen ahora nomás, siempre nos están surgiendo, bueno, como la izquierda, cómo nosotros podemos retomar lo que fuimos y este proyecto de sociedad, vamos adelante. Bueno, no cejando nomás, porque las condiciones objetivas sí nos hablan de posibilidades de desarrollo subjetivo también, pero lo subjetivo lo ponemos nosotros. Y lo de nosotros parte, yo creo, en lo más mínimo del día a día, en la olla común, como decía, o en la exigencia en el ámbito de la salud, en cómo nosotros organizamos solidaridad.
llegaba todos los días, a todos los niveles. La mayor solidaridad que hemos visto en el último tiempo es lo de los barcos iraníes. Pero volviendo la mano porque Venezuela fue solidaria también primero. Pepe, para que cerremos, Pepe. ¿Me escucha? ¿Aló? Pepe. Sí. Dale. Estamos hablando de varios temas que tienen, en conjunto tienen la misma explicación, que es la Cuna de París, Manuel Rodríguez, Ho Chi Minh, la solidaridad Irán-Venezuela y el pueblo chileno. Mira, frente a la solidaridad, debo de reconocer de que nuestro país, bueno, en general tenemos memoria muy corta, porque cuando empezaron a llegar los venezolanos a Chile, muchos se oponían, muchos reclamaron y se olvidaron de que cuando nosotros tuvimos malos momentos, Venezuela nos acogió, nos recibió con los brazos abiertos. Se le olvida que en aquella época Venezuela era la vedette de Sudamérica. Se olvida que Venezuela era el paraíso, todos querían llegar a Venezuela. Se les olvida eso y esa solidaridad. Frente a la pandemia, también te puedo decir de que ha quedado al descubierto y en forma más descarnada cómo nos tiene este sistema económico. Siempre se habló de que Chile había salido de la pobreza y es una mentira aberrante. Porque si tuvieras la situación que estamos viviendo, cómo nos empelotó esta situación de salud, es impresionante. Es impresionante el estado que estamos viviendo. Siempre tuvimos una careta como bonito, siempre tuvimos la careta como muy encachado, pero es una falacia enorme. Y siempre voy a agradecer la solidaridad que tuvo el pueblo venezolano con nosotros. Y estas siempre son manos vueltas. Pero frente a eso nosotros tenemos que tener una línea clara. Nosotros siempre, los comunistas siempre vamos a estar. Nosotros siempre vamos a existir. Nos han tratado de liquidar muchas veces, pero siempre hemos estado vivos. Y nuestra labor es demostrar que organizados podemos hacer. Siempre vamos a tener nuestras convicciones claras. Siempre vamos a ser los que estamos dispuestos a dar todo por el bienestar de cada uno. Y eso nos hace grande. Es increíble lo desamparado que se ve el pueblo de Chile hoy en día. Es algo que duele, pero es nuestra realidad. Y cada uno de nosotros fuimos los responsables de lo que está pasando. Pero como en aquella época, nos vamos a poner de pie y siempre vamos a estar a servicio para mejorar este maldito sistema. Para nosotros ha sido un placer compartir con ustedes. Nos parece, esta es una manera de romper el bloqueo, ¿no? Además, es una manera de poder colocar nuestra visión sobre el tapete. Entendemos de que las herramientas están y tenemos que utilizarlas. Y nosotros, porque... Te cuento de que frente a mi posición que tengo yo, que gracias a Dios tengo un micrófono frente, que puedo decir cosas, que puedo hacer cosas, que puedo organizar cosas a través de la radio. Es un medio que me ha dado muchas satisfacciones, me ha dado problemas, me estoy de acuerdo de que trataron de amordazarme, pero no lo lograron. Y hemos creado nuestra radio, nuestra propia radio online,
donde decimos la verdad descarnada, decimos la verdad que está sucediendo, porque lamentablemente en nuestro país ahora todo el que dice la verdad es comunista, bueno. No, este es comunista, porque tú dices la verdad, bueno, descarnáis la cosa, porque aquí está todo tapado. Los medios de comunicación, ¿ah? Te digo que es mejor pasar por comunista que por... Entonces, eso me permite tener mucho contacto con mucha gente, y tú te vas dando cuenta de lo que está pasando, pero tú tienes que decir lo que pasa. Tú no puedes tapar el sol con un dedo, y eso molesta. Cuando tú dices la verdad en forma descarnada, molesta. Y está bueno de tapar. O sea, vivimos en una sociedad que está mal, vivimos en un sistema económico que está mal, vivimos en un régimen político que está pésimo, y eso tú tienes que darlo a conocer, y la gente tiene que saber. Está bueno esta que te caretas, ¿cachai? No, porque el sistema, nuestro sistema ya es corrupto al 100%, y lo lamento, pero no podemos generalizar tampoco. Tenemos gente que mueve muy bien, pero el sistema da la mano para que la corrupción cunda. Este sistema y esta ¿cómo se llama? Método. ¿Ah? Este método. Sí, este método, la Constitución está hecha para que roben y se expanda la corrupción. No. Esto está hecho está pensado para eso. Y caímos todos en el juego. Entonces, como dice, voy por el cambio. Repito, tenemos que quedar en contacto. Claro, mira, nosotros vamos, Roberto va a cerrar. Pero por supuesto, hijo. La idea de esto es que existe una interrelación más continua y podamos hacer el intercambio de información y de conocimiento. Bueno, tú te puedes comunicar con Marcela, ella está en la Florida. Estamos con Marcela, estamos cerca. Con Marcela estamos cerca, y podemos hacer una plataforma de lucha muy buena, porque yo pongo los micrófonos de la radio a disposición para que hagamos cosas. No tengo ningún drama en hacerlo. Excelente. Súper bien. ¿Sí? Vamos a mandar los contactos. Yo te los números. Robert. Bueno, querido Marcela, Cirilo y Pepe, le agradecemos la participación. 4 temas tan importantes como es la comuna, ¿verdad? Manuel Rodríguez, Ho Chi Minh, la solidaridad y la lucha del pueblo chileno. ¿Y por qué planteamos estos casos? Porque todo tiene interrelación. La comuna, ¿verdad? Manuel Rodríguez, Ho Chi Minh, que fue el primero que derrotó el imperialismo, ¿verdad? Y la solidaridad de Irán, del pueblo iraní con el pueblo venezolano, que también rompen un bloqueo que lleva ya casi 20 años. Entonces, estos 4 temas que tratamos hoy día, lamentablemente no se pueden profundizar, pero en general tenemos claro. Y termino diciendo que deseo para el pueblo chileno que el 28 de octubre próximo trabajemos en el plebiscito, para ganar el plebiscito que nos permita abrir nuevos caminos, nuevos derroteros al pueblo chileno, y terminemos con el neoliberalismo, que podamos construir una ciudad distinta. Creo que es importante que el 28 de octubre sea una herramienta del pueblo chileno para derrotar y para demostrarle al mundo, como decía Marcelo, si es posible derrotar el capitalismo, es posible derrotar el imperialismo. Y como decía Cirilo, ya no solamente dirigen los gobiernos, sino que el famoso Club Bilderberg, donde están los grandes millonarios, que se le olvidó. Pero fue la última reunión. Lamentablemente Omar no pudo a la última. Bueno, entonces, una vez más, agradecemos la participación
y no será la primera ni la última. Tenemos que utilizar estos medios de comunicación, utilizar la radio, televisión, todo esto que el capitalismo ha manejado por años y nosotros recién estamos abriendo ventanas. Entonces, le agradecemos y muy buenos días. Antes de cerrar, por favor, suscribirse a nuestro canal. El comercial. Ah, a YouTube. Sí. Un placer. Ok. Chao. Hasta luego. Chao. Chao, Chao, gracias. chao. Gracias. Gracias. Adiós, Bonito. Como la sombra de la memoria viva, vuelve al combate frontal Manuel Rodríguez, alto y duro como un rayo interminable, en contra del